Bueno, la ola de calor extremo realmente en estos días que tenemos en todo el país, con temperaturas que en algunas provincias superan los 40 grados y afecta de alguna manera el tema de la salud. Ola de calor, domo de calor. Le llaman así, domo de Mm. calor en otros lugares. Nosotros le hablamos justamente de esta ola que, bueno, como lo decimos, provoca un drástico aumento de la temperatura, una situación que se va a mantener hasta finales de esta semana y algunos dicen finales de enero sin precipitaciones significativas con esta persistente sequía en la zona núcleo, en la zona central, litoral y gran parte del área pampeana. Lindo para las vacaciones, para estar cerca de algún arroyito, piletita, pero hay que tener cuidado con la salud. Por eso hay que tener en cuenta algunas precauciones para evitar complicaciones con el golpe de calor, por ejemplo, ¿no? Este tipo de clima que tenemos a cualquiera le afecta si no está bien hidratado. Bueno, ¿cómo es que hay que tener estas precauciones en niños, en adultos? Vamos a hablar con un profesional. El doctor Héctor Pedicino ya está con nosotros, médico pediatra, a quien le damos la bienvenida. Hola doctor, muchas gracias por este tiempo. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buen día, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente. Bueno, estos temas, ¿no? Que tienen que ver con el calor, las prevenciones, vamos a decir, en niños y adultos. ¿Cuáles serían, doctor, para tener en cuenta este tipo de precauciones, prevenciones a la hora de mantener la hidratación, por ejemplo? Bueno, los dos grupos de edad con mayor riesgo son los que ustedes decían, los niños menores de 5 años y los ancianos mayores de 65 años. No me gusta decir mucho ancianos porque a veces suena feo, pero Adulto los mayor. adultos mayores. Ujú. Sí. Los dos grupos de riesgo son estos y las medidas de prevención tienen que ver con mantener la hidratación, mantener el cuerpo fresco. Cuando la temperatura es muy alta, el cuerpo le cuesta disipar el calor que nosotros producimos con nuestra vida propia. Cuando la temperatura está igual que nosotros, 37 grados, ya nos cuesta eliminarla para afuera. Entonces, hay que bañarlo frecuentemente a los niños, tomar muchos líquidos, preferentemente agua. No recomendamos el uso de bebidas azucaradas, por ejemplo, gaseosas, como modo de hidratación. Preferimos el agua. Tratar de los adolescentes, que también son pacientes nuestros Mm. pediátricos, no tomen alcohol. El alcohol produce liberación de temperatura, o sea que el alcohol aumenta la temperatura. Reducir la actividad física en los horarios pico. Esto es muy importante, incluso en las escuelas de verano. Nosotros recomendamos que en el horario pico de insolación, que en Córdoba es entre las 11:30 de la mañana, 12 y las 4 o 5 de la tarde, los chicos no tengan actividades fuertes, digamos, que estén Claro. en una actividad recreativa, a la sombra, pero no hacer una práctica deportiva, por ejemplo. Vestirlos con ropa holgada, clara, bañarlos frecuentemente. Y esto es muy importante, sobre todo en los bebés chiquititos, en donde no pueden expresarnos la sensación de calor que sienten. Sí, en ellos, bañarlos frecuentemente. Yo diría 3 o 4 veces al día bañarlos, para que tengan una temperatura más acorde. Si podemos mantener la casa fresca, mejor. Recordemos que para esto es importante abrir las ventanas a la mañana y a media mañana cerrar toda la casa para que el calor no entre y podamos tener una temperatura más acorde para los niños. Y una cuestión muy importante, no tener los niños encerrados. Por ejemplo, en las escuelas de verano, no meterlos en un tinglado encerrado y hacerlo hacer el deporte ahí, sino, insisto, en los horarios de mayor temperatura, actividad limitada. Doctor, pensaba en los niños pequeños, menores de 5 años, cómo nosotros, como padres, como cuidadores de ellos, percibimos o encontramos que tienen síntomas de algún golpe de calor. Digo, para saber y acompañarlos en esto de, bueno, bañarlos, de estar al lado de ellos, acompañándolos en este calor que nosotros podemos decir que nos hace calor, pero cómo nos damos cuenta que ellos están teniendo estos golpes de calor. Bueno, hay una secuencia que va cumpliéndose en casi todos los chicos, que es, primero sienten lo que se llama agotamiento de calor y después así el golpe de calor propiamente dicho, que es lo que debemos evitar.
Pero hay síntomas previos, como usted bien decía, como por ejemplo, el niño comienza a tener mucha sudoración, el niño comienza a tener agotamiento, decaimiento, a veces en los bebés chiquititos irritabilidad. Pueden los chicos un poquito más grandes, entre los 3 y los 4 años, decirnos que tienen sed. Ahí ya debemos a tener mucha precaución porque la sed es un indicio de déficit ya, Bien. lo que debemos tratar de evitar. Por eso decía, como medida de prevención, ofrecerle líquido, aunque el chico no tenga sed, tratar de darle líquidos. Mm. ¿Qué tipo de vestimenta, doctor? También tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces uno por allí prende el aire acondicionado, si es que tiene, ¿no? Si es que tiene la posibilidad, o sale de la pileta, le da un bañito y lo abriga. ¿Cómo hay que tener a los bebés y a los adultos mayores también en cuanto a vestimenta? La ropa debería ser holgada, Mm, de algodón preferentemente, clara, para que no absorba tanto los rayos solares. Y en el caso de los niños pequeños, yo siempre le digo a las mamás que los chicos, las mamás tienen una tendencia a abrigar a los chicos, mm. de Sí, 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 abrigarlos sí. en Un exceso a los poquito chicos. más, sí. Entonces yo siempre le digo que si ellas están con ganas de estar solamente con la malla, el bebé también. Claro, Así que una forma de regular la temperatura sí. o de vestir a los niños con la temperatura es tener en cuenta la temperatura que nosotros sentimos. Entonces un niño puede estar tranquilamente con el pañal, con el pañalcito o incluso sin pañal, en estos días de mucho calor, no hay ningún inconveniente. Perfecto, Doctor, ¿cuál es excelente. el papel de, ya lo mencionó recién Cecilia, pero podremos agregar el papel del aire acondicionado y también del ventilador en el tiempo de calor? Porque realmente a veces uno también experimenta en algunos espacios donde hay aire acondicionado, sale al encuentro del calor y esos cambios de temperatura, bueno, es como que son un poco irregulares y por ahí uno empieza ya a estornudar. Bueno, ¿cómo encontrar el equilibrio en estas diferencias de temperatura? Sí, obviamente que en esta época de mucha temperatura hay mucha diferencia de temperatura porque un aire acondicionado lo ponemos 24 o 25 y afuera hace 38, o sea, hay un Exacto. montón de diferencia de temperatura. Lo que tratamos de hacer generalmente es mantener una temperatura lo más estable que se pueda, no muy fría para cuando hay chicos chicos, pero sí con 24 o 25 grados es suficiente. Y en el caso de que muchísima gente no tiene aire acondicionado, el ventilador lo podemos usar. En general tratamos de que a los bebés no estén directo en la exposición al ventilador, sino que más bien el ventilador mueve el aire del ambiente. Igual que no ponerlos cerca de una ventana, los chicos, por ejemplo, sino más bien del otro lado de la pieza para que el aire no les dé de modo directo. Perfecto. Doctor, en cuanto a la alimentación, ¿hay que tener en cuenta algo en particular para estas épocas de tanto calor? Sí, por supuesto, la alimentación también es un factor importante más allá de la hidratación. Mm, La alimentación debe ser una alimentación fresca también, tratar de no hacer comidas muy pulposas, decían nuestras abuelas, es decir, no darle un guiso, por ejemplo, en estos días, pero sí hacer comidas livianas. En el caso de que los niños tengan que llevar, y esto es muy importante, gracias por hacerme acordar, los niños que van al campo o a la escuela de verano, recordar la refrigeración del traslado de los alimentos, que no pierdan la cadena de frío. mm, Y en el caso de los bebés chiquititos, nosotros siempre somos muy proteta, mantener la lactancia materna es muy útil. bien, En el bien. caso del, recién mencionábamos el golpe de calor, ¿qué ocurre cuando ya se dio el golpe de calor? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo, bueno, acompañar esa situación, tanto en los pequeños como en los adultos mayores especialmente? Lo más importante es cuando ya empieza a tener sintomatología de golpe de calor, es decir, la elevación de la temperatura a más de 40 grados, la piel se pone roja, el paciente se siente con desasosiego y a veces con pérdida de conocimiento, puede tener taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria y estos datos, y ahí se sigue próximamente, ahí en poco tiempo, en horas, ya puede empezar a tener muchas manifestaciones neurológicas con convulsiones y hasta algún desenlace fatal. Para evitar esto o para tratarlo, cuando apenas entramos a notar que los pacientes tienen algún síntoma de estos, sacarlos de la fuente de calor, si están al sol, ponerlos adentro, aflojarle la ropa, mojarlos, bañarlos, preferentemente no con agua helada,
porque a veces el agua helada es una tentación que tenemos nosotros los Ujú. adultos, poner hielo, por ejemplo. Entonces eso a los niños les produce vasoconstricción y dificulta la liberación de la temperatura. Con agua templada, agua natural, digamos, es suficiente. Y por supuesto que en estos síntomas ya hay que concurrir a un nosocomio. Bien. Doctor, siempre se recomienda estar atentos con la hidratación. Dijimos, algunos pañitos de agua fría también en bebés pequeños, cuando por allí uno lo nota que está como raro, antes de llevarlo al médico, digo, porque no siempre uno tiene las posibilidades, especialmente llegamos a toda la Argentina con Radio María y hay gente que está en la zona de campo o alejado de una ciudad. Digo, pañitos de agua fría, porque por ahí es mucho calor también que tienen, ¿no? Tanto mayores como los niños pequeños. Sí, el pañito de agua fría, insisto, con esto debe ser agua natural. El agua natural tiene 20 grados, o sea que la temperatura Bien. va a bajar. Si yo tengo 30 y pico, 37, 38, con 20 grados me va a tirar para abajo la temperatura. Digo porque a veces el agua helada produce bastante disconfort en el niño, Mm, incluso en el adulto. Y en bien. el adulto mayor, yo siempre digo una cosa que me gusta mucho, sobre todo yo que soy pediatra, lo hablo con mis pacientitos. Ah, A los adultos mayores no los dejemos solos, vayamos a visitarlos frecuentemente y más en estas épocas de calor mm, donde la temperatura es muy alta para que ellos puedan sentirse acompañados y para controlarlos, ¿no? claro, Por último, excelente, excelente. hablamos de la hidratación. Hidratarse, cuando hablamos de hidratarse, mencionó recién, no, digamos, productos que estén azucarados. Hablamos de agua, agua mineral, agua de los filtros que también solemos tener en casa. De eso hablamos cuando hablamos de hidratación, doctor. Sí, agua, agua, agua. Hay ahora una tendencia bastante común para ofrecerle a los niños las bebidas poliminerales, las bebidas deportivas, digamos. Ujú, Esas bebidas deportivas están hechas para adultos deportistas, no para niños con calor. Ujú. Con lo cual, hay bebidas que se pueden utilizar como sales de rehidratación oral, que se utilizan preferentemente cuando el niño ya está con algún signo de deshidratación o para prevenir la deshidratación cuando tiene alguna pérdida, por ejemplo, diarrea. Mm. Entonces, en esos chicos podemos utilizar, pero medicamentos o líquidos que están preparados para ellos. Por ejemplo, sales de rehidratación oral con agua, que son unos sobrecitos que en casi todos los ujú. dispensarios hay, y también hay bebidas que se han preparado de modo comercial, medicamentos, digamos, serían casi, que son de uso pediátrico. Las que son de uso deportista de adulto, preferentemente no hay que usarlas. Bien. Doctor, excelente todo el informe que nos ha brindado. La verdad que muchísimas gracias. Un día tremendo de calor y ahí está también colaborando con estos datos, estas recomendaciones excelentes para toda la gente que está siguiendo la señal de la radio. Muchísimas gracias. Bendecido día, bendecido año también para usted, doctor Héctor Pedicino. Bueno, muchísimas gracias a usted por comunicarse con nosotros y yo siempre digo a Romy, que es una de las productoras de ustedes, cuenten con nosotros, los médicos estamos para ayudarlos. Muchas Ah, gracias. excelente. Lo Muy vamos a bueno. aprovechar. Muchas Gracias. gracias. Héctor Pedicino, médico pediatra, matrícula profesional 16858, compartía con nosotros algunos tips interesantes sobre las altas temperaturas, elementos fundamentales a no tener, a tener presentes, claramente, y a no olvidarnos.